Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a comenzar una nueva mateada, Elena, si te parece. Mateada, con mate, sin mate, ahí. Sí, con un invitado. Yo le avisé que se trajo, no sé si se trajo mate. ¿Se trajo mate? No se trajo mate. Bueno, ahora lo resolvemos. Bueno, comenzamos una mateada en el día de hoy. Lo hemos invitado después de mucho tiempo nuevamente al compañero Aníbal Duarte. Ahora lo vamos a presentar formalmente, porque venimos hablando de distintas cuestiones que hacen el trabajo de los pequeños y medianos productores, al comercio regional, a los nodos. A la economía familiar, social. Bueno, tiene un montón de nombres y un montón de variantes. Y bueno, y Aníbal nos ha acompañado muchas veces a pensar estas cosas. Y Aníbal es productor apícola, representante de FACAL, que es la Federación de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitadas en la provincia, y también miembro del colectivo de productores por una Argentina sin hambre. Y así como hablamos hace un par de semanas con Juan Scioli, también es referente de la Cámara de Pymes de San Martín. Nos interesaba charlar porque es aparte con las cosas que vienen pasando, Elena, siempre nosotros acá le damos un espacio que nos interesa saber qué pasa con el comercio y el comercio de los pequeños y medianos productores. Así que los saludamos. Buenos días, Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez acá. Bueno, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Aníbal, vamos a arrancar por el principio, como dice Jack el Destripador. Qué fea analogía. Bueno, después la editamos, Elena. Bueno, Aníbal, venimos en un proceso de que el COVID no se fue, que la pandemia no se fue, pero hemos comenzado un proceso de flexibilización de las actividades, de las tareas, de cierto recupero, incluso económico, según las estadísticas, en este 2022. Pero lo nombrábamos nosotros en actualidad hace un rato en nuestro Pensar en Nada. Se viene dando una suma de factores que han complicado muchísimo más la vida del laburante, de los trabajadores y sobre todo del bolsillo. Nosotros cuando hablábamos de la actividad de los pequeños y medianos productores, veníamos hablando de la cadena de producción, de dónde se suben los precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora es un macro tema. Pero queríamos escuchar primero cuál es tu arranque, tu análisis de arranque para que nos cuentes cuál es tu mirada y cuál es la situación económica en general y que vayamos pensando y desarrolle un poco tu mirada, tu día a día de cómo está el sector, ¿no? Qué pregunta. Qué pregunta. Toda para él, la mochila. Mirá, yo te voy a dar la mirada de un pequeño productor. Es la idea, ¿no? Es la idea de la mateada, la charla y bueno, que nosotros vayamos también haciendo nuestro pequeño aporte para que la gente que nos está escuchando también sepa la realidad de todo lo que nos va pasando y le sirva para reflexionar, pensar y pensar cómo salimos de esto todos juntos, ¿no? Claro. Mirá, nosotros como pequeños productores venimos desde hace ya muchísimo tiempo, muchísimos años, diría casi toda una vida, analizando y tratando de encontrar respuestas a la situación general del país, ¿no? ¿Por qué un país tan rico como es la República Argentina, con tanta riqueza, con tantos climas benignos, ¿no? Tenemos un 40% de pobreza, algo que realmente no se puede explicar. No somos un desierto, somos uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales en el mundo, que aún falta explotar, con una fábrica de alimentos a cielo abierto, como es la pampa húmeda, ¿no? Y sin embargo, tenemos hoy por hoy una economía que deja afuera, ¿no? Hay muchísimos compatriotas que se han caído, como dicen, de la alfombra, ¿no? Que ya no pueden ni siquiera sostener lo básico que es la alimentación, y nosotros como pequeños productores que tratamos de hacer lo posible y lo imposible para poder llegar a todas las familias, observamos este fenómeno
digo, que tiene una explicación, ¿no? Que obvio que hay una explicación por qué este país tiene tanta riqueza y sin embargo tiene tanta pobreza al mismo tiempo. Es sin ninguna duda una distribución inequitativa de los recursos naturales, de esa riqueza que produce el país, de sectores que se han apropiado de esa riqueza, valga la redundancia, y que sin duda son los únicos favorecidos y han sido los únicos favorecidos en estos últimos 40 años de democracia, lo que más me llama la atención, ¿no? Porque este proceso arranca de concentración de la riqueza, arranca en el 76 con un golpe de Estado, con Martínez Dios estatizando una deuda privada, la estatiza, la hace una deuda estatal, libera el comercio, ¿no? Es decir, permite la importación de bienes de capital, desprotegiendo a la industria, a la pyme nacional. Y en estos últimos 40 años de democracia no hemos podido revertir ese proceso y al contrario se ha agudizado, cosa que llama la atención, ¿no? Que nuestro sistema político no pueda aún dar respuesta a esa demanda que tenemos los sectores del trabajo, los trabajadores, las pymes, de poder revertir una situación que se ha ido agudizando y de donde hoy la vemos, ¿no? Con una crisis económica que realmente tiene también sus explicaciones. Es una puja redistributiva esta crisis económica, los sectores más concentrados que quieren seguir llevándose toda la torta, ¿no? Y los sectores del trabajo que pelean para no quedar afuera, digo, y caerse de esa alfombra, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Y no quedar afuera y pasar a ser sectores que hoy por hoy no tienen acceso a la alimentación digna, a la salud, a la educación, etcétera. Digo, como análisis nosotros venimos planteando de que obviamente hay que cambiar de mirada y hay que tener decisión política para cambiar esto, ¿no? Creo que pasa por ahí. No es una cuestión de sentarse a negociar con los que siempre nos hemos sentado a negociar y sin embargo cada vez tienen más poder económico. Tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder, sin duda, porque es el poder económico el que gobierna y el que toma las decisiones. Y los sectores populares que por ahí no encontramos los referentes adecuados, escuchamos muchas voces todos los días, ¿me entendés?, de críticas, que nos dicen que tenemos que ir por este o este otro camino, pero que en realidad no vemos traducido en la realidad una planificación o algo concreto que nos permita soñar y decir, bueno, vamos por este ahí, lado, vamos por ahí y que como empecemos a mejorar, como una bandera, ¿no? Un referente, ¿no? Porque sí. Eso es lo que pasa. Yo te escucho y iba siguiéndote la línea de análisis y me parece que estamos de acuerdo. Es como uno de esos golpes que te dan y te dejan así medio tambaleando, porque me pongo a pensar, digo, es un gobierno, se supone, nacional y popular. Y el sector popular es el que la está pasando peor y hay ahí como ¿qué está pasando?, ¿no? Un desconcierto generalizado y ahí es donde se ve esa necesidad, ¿no? Detrás de, bueno, ¿qué hacemos nosotros si se supone que ahí está las personas que nosotros pusimos a que nos conduzcan? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿Bajo qué consigna? ¿Bajo qué bandera? ¿Por qué? Si se supone que tienen que escucharnos y dicen que nos están escuchando y dicen que nos van a apoyar, pero en los papeles no alcanza el bolsillo. Los trabajadores en relación de dependencia entran en la situación de pobreza, y ahí es donde hace mucho más ruido y quedamos medio tambaleados, ¿no? Pero sin duda, y ese proceso que se agudiza día a día, ¿no? Mes a mes o semana a semana, vemos los sectores que especulan, ¿no? Como con un mercado en negro de dólares, de 3 millones de dólares, te generan una conmoción en los precios, en el comercio, empiezan a faltar insumos, todo el mundo especula. Digo, los trabajadores también empiezan a especular, ¿no? Digo,
Cuando me refiero a trabajadores, estoy hablando de pequeños productores, de pequeños comercios, de pequeñas pymes, que no dejan de pertenecer a la clase trabajadora, más allá de que sean sectores que se autogestionan. Digo, y todos sabemos que este no es el camino, que este camino no nos conduce a nada, nos conduce a otra crisis más. Yo tengo 65 años, recién hablaba con compañero operador, ¿no? Digo, ¿sabés las crisis que he vivido en este país? ¿No? Ya pierdo la memoria de tantas crisis económicas, que antes eran cada 10 años, ahora es permanente, ¿no? Esa crisis económica. Y esto que recalcaba, ¿no? 40 años de democracia, donde recuperamos la democracia a partir del año 83 y no hemos logrado los resultados que esperábamos, y hemos visto cómo estos sectores que manejan la economía, ¿no? Le hemos dado libertad para que se sigan concentrando. Entonces, creo que la política se tiene que hacer un mea culpa. Digo, porque nosotros hemos tratado de ser coherentes los trabajadores. Ustedes desde este espacio, ¿no? Siempre denunciando aquellos que no veían que estaba bien, digo, abriendo, dando otro mensaje, ¿no? Enfrente tenemos los multimedios que te lavan la cabeza de las vecinas y los vecinos todos los días, pero ustedes con una posición ideológica coherente, tratando de mostrar que hay otro camino. Digo, nosotros desde las organizaciones tratando de mostrar otro camino, y digo, y nuestros espacios representativos, siempre llevando adelante las mismas acciones y esperando resultados diferentes, cosas que nunca se van a dar, ¿no? Siempre el discurso, por un lado, para lograr llegar a la gestión, pero después cuando vos ves, siempre se potencializa aquello que en realidad termina conspirando en contra del bienestar popular. Digo, entonces nos tenemos que replantear qué tipo de política pretendemos para el país, pero digo, los sectores del trabajo siempre en la misma posición, en el mismo lugar. Creo que ahí la política debe hacerse una mea culpa. Pensaba, Aníbal, no sé que si desde la organización digamos, desde tu colectivo y de las agrupaciones con las que vos tenés contacto, están debatiendo o están discutiendo el tema del salario, de este ingreso universal, ¿cómo lo ven? Porque, por un lado, o sea, haciendo este recorrido del último periodo, ¿no? Del 19 para acá, sabíamos que el gobierno que asumía heredaba, ¿no? La terrible deuda que hoy, bueno, ¿no? Se está negociando con el fondo, que se hicieron estos acuerdos, una deuda que digo, más allá de decir uy, pero Macri, pero digo, hay que decir que es ningún país se endeudó de esta manera. Y a ningún país el fondo le prestó tanta plata para que lavaran, o sea, para que todo ese dinero se fugara. Porque eso hay que volver a decirlo, ¿no? Sí, porque pareciera que si no se recuerda. Pero digo, con esa herencia se arranca este gobierno en 2019. Entonces decís, bueno, no había, después de la pandemia, no había tanto dinero, no había un disponible, y ahora se plantea, por un lado, un aumento, hay una propuesta de este aumento de suma fija y lo del salario. Es decir, bueno, esto es frente a que realmente hay dinero disponible y no lo estamos viendo, o digamos, es una manera de presionar a que se tomen estas decisiones de enfrentarse contra el poder real y de ponerle límites, porque de algún lado tiene que salir o sea, ¿se entiende lo que digo? O sea, sí, bueno, o estamos quebrados y no tenemos cómo dar respuesta a este salario universal, o realmente es una manera, o sea, ¿cuál es la viabilidad, no? Porque más allá de que uno esté de acuerdo en términos ideológicos, sí, obviamente, no puede ser que la gente no tenga para vivir, para comer, pero después es si eso es posible, si es factible hacerlo, ¿no? No sé si ustedes ya lo tienen pensado, o lo analizaron, o queda como un apoyo de que nos parece bien, ¿no? Claro. Primero que no somos economistas, somos productores, somos trabajadores y tenemos nuestras limitaciones en este sentido, ¿no? En el análisis, digo, de la macro, pero entendemos
y entendemos, y creo que eso no hay que ser muy despierto para darse cuenta, que los recursos están. Los recursos económicos para redistribuir a través del salario universal, a través de salario digno para las trabajadoras y los trabajadores, están. Tomo un ejemplo que escuchaba esta mañana, ¿no? Nos obligan ahora, ¿no?, en este reacomodamiento tarifario, la energía tiene que aumentar de precio, nos dicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, cada ciudadano tiene que rendir un informe de cuál es su situación patrimonial, su situación salarial. Yo tengo que rendir un informe al Estado para que el Estado me diga si vos rendís las cualidades para seguir recibiendo el subsidio o no. Ahora, las grandes empresas, nadie les pide que rindan sus balances. Digo, ¿cuánto ganan estas grandes empresas, por ejemplo, de energía? Digo, entonces, nosotros creemos y entendemos de que hay para redistribuir, pero hay que tener la decisión política para distribuir, ¿no? Hay que decir, esta masa de dinero que tienen las grandes empresas, hay que cobrarles más impuestos, hay que cobrarles más retenciones a los sectores que se han favorecido, no solamente durante la pandemia, sino que se han favorecido históricamente, ¿no? Esos sectores concentrados, productores de grano y que son los dueños de toda la pampa húmeda, son los dueños del país porque no representan nada más del 1%. Digo, y si querés en términos de cifras, hay 100 familias que tienen el 40% de la tierra en la República Argentina, 100 familias, por decirte familias o empresas, ¿no? Y en Latinoamérica, que hablábamos, ¿no?, hoy del contexto también latinoamericano, tienen más del 50%, son los propietarios de más del 50% de la tierra. Digo, esos sectores hay que cobrarles, porque este es un fenómeno de la concentración que solo se da acá en la República Argentina. Vos no lo ves en países a los cuales todos los días nos hablan de que tenemos que imitar como Estados Unidos. En Estados Unidos no existe un propietario de 25.000 hectáreas de tierra. El mismo Estado no se lo permite. ¿No? Entonces tenemos los recursos. Lo que pasa es que hay que tener la decisión política. Tal cual, ¿no? Y me parece que ahí está la clave, ¿no? La política, la decisión política para redistribuir. Hoy hacíamos una reflexión, vos mencionabas a Rivadavia y hablábamos del primer empréstito, y no puedo olvidarme con esto que estamos charlando ahora de el origen de la distribución de la tierra con el enfiteusis, ¿no? Se entregó a privados tierras ricas para que pagaran un alquiler que también los propios inquilinos, que serían los hoy terratenientes o las familias terratenientes, se pagaran un alquiler que nunca se pagó, y de ahí surgen estas familias de terratenientes con tierra que se entregó gratuitamente para que sean explotadas, ¿no? Sin cobrar nada. No, pero aparte, previo genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Obviamente, obviamente. O sea, hay una apropiación. Por eso es muy gracioso cuando dicen, ¿no? Me la gané con el sudor de la frente. Un par de genocidios en el medio. Y también tomo esto que decía Aníbal, ¿no? Esto de que uno termina teniendo que hacer su declaración jurada, y nosotros pasamos hace 3-4 semanas el testimonio cuando se estaba debatiendo en la Cámara, en el Congreso, en el tema de la bicameral, si el origen de la comisión, si se iba a concretar la comisión investigadora de la deuda, y pasamos el testimonio de un economista que hablaba de los balances de empresas como Arcor, como Telecom, como Movistar, incluso de una situación de un empresario que tendría que estar preso, según el testimonio del economista, porque endeudó a su empresa, la vació y tiene créditos con Banco Nación y el Banco de la provincia, no me acuerdo si era de Tucumán. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? Nosotros hacemos la presentación jurada, nuestro formulario con todo lo que tenemos, y en este caso, decía el economista en el Congreso,
estaba toda la información. Había balances de empresas privadas con todas las deudas y con los dólares que podrían llegar a adquirir, y había escandalosos números como... Ponele, ahora no me acuerdo de los números duros, pero suponete que decía algo así como que Movistar podía adquirir 16 millones y sin embargo, en esto de la deuda de los dólares, se le había entregado, ponerle $600.000. Cosa que no tenía comparación de la posibilidad de los dólares que podría adquirir. Y ahí también hay una política de distribución, ¿no? Una decisión. A nosotros también creo que ese día lo decíamos, ¿no? Para el que quiere alquilar una vivienda o el que quiere acceder a un préstamo en un banco, te piden 2 millones de garantía, qué sé yo, y te dan las 1000 vueltas, qué sé yo. Y a estas empresas le entregaron en bandeja de plata dólares que no podían justificar. Bueno. Está claro que se necesita un giro importante y lo más pronto posible en la política distributiva, ¿no? Seguro, si no vamos a seguir viendo siempre el mismo panorama, ¿no? Cada vez mayor cantidad de pobres, cada vez mayor apropiación de nuestros recursos naturales. Hace falta un cambio, un giro en esa y tomar esa decisión política que necesita el país y nosotros como pueblo, como trabajadores, salir a bancarla, porque es así, no esperar que... Pongo el ejemplo de Cristina, ¿no? Cristina siempre está denunciando todas estas cuestiones, pero tenemos que bancar esa posición que toma la compañera. Digo, porque a mí me parece que como referente Cristina es una de las mujeres que en la política nacional, latinoamericana y en la política mundial mejor representa los intereses de los trabajadores, ¿no? Por lo menos en esta coyuntura. Y es quien recibe el mayor ataque también por parte de los sectores de poder. Entonces, obviamente hoy tenemos, este gobierno es una coalición y como todas las coaliciones tiene sus encuentros y sus desencuentros. Nosotros haciéndonos, digo también el mea culpa, apoyamos este gobierno, entendemos que viene con una deuda, como decía recién la compañera, que no se puede justificar, no se puede demostrar a dónde fue ese dinero, tampoco la deberíamos haber pagado, pero nos dijeron que este era el mejor arreglo, claro, dentro de todo lo que... Pero también se deberían haber tomado medidas en paralelo, ¿no? Que fuéramos contra esos sectores concentrados que se quedan y que se llevan toda la riqueza del país, cosa que no se hizo. Como es un gobierno presidencial, obviamente el que gobierna es Alberto, el que toma las decisiones. Digo, esto en lo nacional y uno metiéndose de lleno en política para no aparecer siempre protestando, ¿no? Porque atrás de la protesta tiene que haber una propuesta. Claro. Nosotros como sectores productivos la tenemos y siempre estamos trabajando más que nada en la propuesta. Pero volviendo a lo que es el gobierno nacional, las decisiones que se toman, me parece que han sido muy tibias y y este es el resultado. Este termina siendo el resultado, ¿no? Siempre se tiene que negociar con estos sectores que han explotado en estos últimos 200 años, cómo se apoderaron de la tierra bajo el lema de la conquista del desierto, que de desierto la tierra más rica del mundo, no tenía nada. Cómo se apropiaron de la tierra matando a nuestros aborígenes y cómo se quedaron con esa tierra y cómo la distribuyeron ellos y en su momento cómo con un modelo de producción que termina expulsando en los últimos 40 años termina expulsando prácticamente a casi todos los habitantes del interior de nuestro país. Hoy por hoy creo que no supera el 2% de los argentinos que viven en el interior, y cuando hablo del interior hablo del campo, del interior profundo, todos viven en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque obviamente han sido expulsados de sus sectores tradicionales, de donde trabajaban, donde vivían, donde se educaban, y han venido todas las grandes ciudades en búsqueda de trabajo y de un porvenir, ¿no? Y ese fenómeno se dio en toda Latinoamérica. Tal cual. Aníbal, ¿ves alguna, pensando también en el sector, ¿no?, de los pequeños productores, ves alguna, a nivel de la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, alguna política, no sé, esto de los mercados de cercanía, alguna cuestión que esté
teniendo en cuenta o que sirva para dinamizar el sector? ¿Hay alguna para hacer alguna diferencia si hay algunas medidas que tengan algún impacto beneficioso, ¿no? Digamos, pensando en todo este contexto, es muy difícil a veces, o sea, obviamente separar lo nacional de lo provincial, pero a veces, bueno, hay algunas medidas o algunas cuestiones, viste, que en lo regional tienen un mejor impacto. ¿Ves alguna medida o algo que se haya realizado para, por lo menos, proteger al sector, o no, o tampoco la provincia? No, sí. La provincia de Buenos Aires viene trabajando, obviamente. Hay un contexto de arrastre nacional que incide, inclusive en los municipios también. Pero se toman medidas. Axel, en ese sentido lo vemos como un gobernador muy claro, y con su ministro de Agricultura, en este caso, que es a quien nosotros nos referenciamos, discutimos políticas con él, que es Javier Rodríguez, que lleva adelante una política clara con respecto a los sectores productivos, en particular de la agricultura familiar, ¿no? Más allá de estas políticas de llegar con alimentos de cercanías, directos del productor al consumidor, en los barrios, en los grandes centros urbanos, vemos que hay políticas de crédito, de subsidios, de acompañamiento técnico, el interés de que los trabajadores de la agricultura familiar se organicen, porque eso es importante, tener los sectores organizados. En cooperativas, en asociaciones hay un acompañamiento a través de la incubadora de cooperativas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En el tema de los caminos, ¿no?, del interior de la provincia de Buenos Aires, para permitir que salga esa producción también, o que esto favorezca también estos sectores concentrados, pero es la realidad. Y hay una política de en este interior de nuestra provincia de Buenos Aires, de generar producciones alternativas que permitan salir de este modelo de producción granario que solo se basa en el trigo, la soja, el maíz, el girasol, y que eso sí está altamente concentrado, y hay una denuncia permanente que hemos observado y que hemos visto y que hemos leído del gobernador, por ejemplo, contra determinados granos transgénicos, como es el del trigo, que se está tratando de instalar ahora, de no permitirlo en la provincia de Buenos Aires, porque eso sería profundizar más todavía este modelo de concentración. Ah, mira, sí. Interesante, no sabía, está bueno. Sí, sobre todo por el impacto también ambiental, ¿no? Obvio, el impacto ambiental que genera este modelo de producción ya instalado hace muchísimos años en nuestro país, ¿no? Nosotros como apicultores lo vivimos, lo denunciamos. El arrase de la biodiversidad, ¿no? El arrase de la biodiversidad. Y acá, dentro de lo que son las propuestas que nosotros venimos planteando de cómo generar trabajo, vos tenés hoy dos caminos, ¿no? El tecnológico, que es una nueva generación de trabajadores que con conocimientos tecnológicos en base a todo lo que ya tenemos y todo lo que viene, y el trabajo, el empleo verde, ¿no? Como nosotros proponemos nuevos tipos de trabajadores, en esto que decía la compañera recién, ¿no? Cómo han arrasado con la biodiversidad. Necesitamos recuperar o recuperar totalmente esa biodiversidad para no generar un cambio climático que ya está instalado, ese cambio climático. Hemos tenido, por ejemplo, el otoño más frío de que se tenga memoria. Este ha sido un invierno interminable, ¿no? Y todavía sigue. Y eso es producto de un cambio climático, ¿no? Europa o el hemisferio norte está atravesando una sequía y una ola de calor que también no tiene antecedentes históricos, y eso tenemos que tratar de frenarlo, porque si no se va a ir agudizando cada vez más. Para evitar que eso se siga agudizando, tenemos que frenar un modelo de producción que obviamente le está haciendo mucho daño a la biodiversidad. Sí, no quiero cerrar pesimista, ¿no? Pero antes de comenzar la mateada hablábamos con una docente ecologista que nos contaba sobre la explotación del litio en Catamarca,
y también tenía una mirada, estábamos hablando sobre la situación del clima en general, y me quedo preocupado, por eso quiero salir, porque si nos quedamos solamente con las proclamas, por eso digo, además en algún momento tenemos que pasar a alguna acción de protesta o bajo alguna bandera o una consigna bien concreta, digo, porque no puedo olvidarme, por ejemplo, el protocolo de Kioto y otros que surgieron hace más de 20, 30 años, que hablaba de la emanación de gases tóxicos, perjudiciales para el mundo, para la vida, y sin embargo países como los Estados Unidos, que eran los grandes emisores de estos gases, no firmaron el acuerdo ese internacional, lo cual se leía, se traducía en que iba a seguir emitiendo esos gases tóxicos nocivos para el mundo. Bueno, nada, y me quedo también discutiendo conmigo mismo en esto de decíamos, ¿no? Hay como una propuesta en la conducción del gobierno, por lo menos de determinado sector, que me parece que representa el presidente, en que desde un comienzo fue vamos a dialogar con, este es mi amigo, y me parece que hay en algún momento en el que, bueno, ya está, no podemos seguir dialogando con estos que justamente nos están envenenando el planeta, nos están envenenando la tierra, nos están dejando sin agua. Y en este caso en particular nos están empobreciendo más a los y las trabajadoras, ¿no? Es tal cual como vos lo decís. Pero bueno, a todo eso hay que tener propuestas. Claro. ¿Viste? Porque si no, la demanda permanente. Nosotros como sector productivo de la agricultura familiar en este territorio tenemos propuestas todos los días, ¿no? La agroecología, cómo empezamos a tomar estos modelos agroecológicos de producción que no son tan nocivos para el medio ambiente, para producir alimentos, llegar con esos alimentos a todas las familias, cómo generamos trabajo, que es algo tan importante, porque también es cierto que la tecnología desplaza al ser humano, ¿no? Y bueno, pensar en esto de las jornadas de 6 horas también, ¿no? Cómo incorporamos en particular a la juventud, pero bueno, nosotros tenemos, digo, estas propuestas de generar producción de alimentos alternativas, ¿no? Como se pueden en estos territorios que son poblados, pero que también se pueden producir alimentos en pequeña escala, no solo para el autoconsumo, sino también que genere excedentes para poder comercializar en los territorios. Digo, y en eso contamos con apoyo del Estado Nacional, valga la redundancia, ¿no? Digo, porque lo hemos venido criticando el Estado Nacional, pero también tenemos que decir que en muchas cuestiones... Lo que hace bien, claro. Lo que hace bien, exacto. Del Estado... Sí, lo aclaramos, también lo decíamos al principio del programa, digo, estamos pidiendo más y mejor Estado, ¿no? Achique del Estado, porque si no, no estaríamos yendo a profundizar cuestiones que ahora estamos diciendo que nos tienen mal, ¿no? La propuesta que está enfrente es achiquemos el Estado, nosotros pedimos más Estado, eso es concreto. Y nada, venimos generando procesos de organización en los barrios, en los compañeros y compañeras productoras, pensando en otro tipo de producción, ¿no? Y también en otro tipo de país, ¿no? En esto de la propuesta, en otro tipo de territorio. Nosotros pretendemos conservar dentro de lo que son estas megaciudades y el avance que tienen estas megaciudades, digo, en términos inmobiliarios, cómo se van quedando con los campos productivos, cómo ordenamos el territorio. El ordenamiento territorial es fundamental, y para eso tenemos que generar organización dentro de los productores, generar nuevos productores, producir el recambio generacional que nos hace falta, incorporar producciones alternativas, como te decía, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora como propuesta, ¿no? Y también la demanda siempre al pie, ¿no? Siempre, Tal cual. Esto está mal, esto está mal y esto está mal. Pero esto lo hicieron bien y estos se equivocaron. Pero es así.
Tal cual. Sí. Bueno, Un gustazo. Sí, y tenemos que ir cerrando esta mateada del día de hoy. Y Aníbal, la verdad, un gustazo volver a tenerte en el estudio para hablar de estas cosas y nada, para aportar el granito de arena también desde el sector a esto, a pensar, pero como decimos acá, en pensar en nada en nuestra casa idea, para transformar, no que quede en el análisis, en la queja, sino en pensar cómo juntos transformamos esto para más y mejor calidad de vida para todos y todas. Un gustazo haberte tenido y si te parece, será hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y nada, espero verlos en algún momento nuevo con más propuestas. Sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cerramos esta mateada y nos vamos a la tanda y volvemos enseguida.